para las actividades que ustedes desarrollan en el día a día. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctor. A continuación, damos paso al doctor Fabio César Castaño González, psicólogo, magíster en Educación en Desarrollo Humano y candidato a doctor en Educación de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con más de 30 años de experiencia en la docencia y la investigación en entornos educativos, profesor de la Facultad de Psicología y quien nos acompaña hoy con la conferencia La importancia e impacto en la primera infancia. Las preguntas y dudas que tengan serán resueltas al finalizar la conferencia y pueden irlas escribiendo por medio de nuestro chat. Profe, buenos días. Buenos días, Juliana. Buenos días a todos y a todas. Espero que estemos muy bien y dispuestos ya a iniciar nuestra charla el día de hoy. ¡Uy, de fotos! ¡Uy! ¡Un video! Tiene el micrófono abierto, por ahí hay una bebé. Eso está bien. Bueno, pero no he activado mi video, ¿verdad? Que yo me tengo que ver. Hoy me bañé y me... Profe, ¿se nos cerró el micrófono? Sí, señorita, se cerró el micrófono. Muy bien. Por aquí veo caritas conocidas, veo nombres conocidos y bueno, veo a personas que todavía no conozco, pero espero tener el gusto de conocerlos. Como ya lo dijo Juliana, pues mi nombre es Fabio Castaño, soy psicólogo, mi profesión de base es psicólogo, me hice una maestría en educación, creo que el tema de lo educativo me interesa mucho desde hace mucho tiempo, es algo que verdaderamente hago con pasión, ya por aquí hay unos estudiantes y exalumnos también, ellos saben de qué hablo, esta situación de lo educativo. Más que una profesión, por supuesto es una profesión, es también un disfrute con la vida, estar en contacto con mis estudiantes para mí siempre será un gran honor y un gran placer. Estoy estudiando actualmente un doctorado en educación, también en la Universidad de San Buenaventura. Ya estoy en la etapa final, en la escritura de la tesis y ya dentro de poco, si Dios quiere, recibiré mi título de doctor en educación. Entonces, este tema de lo educativo, de las etapas del desarrollo y lo demás, pues digamos que ha sido un tema cotidiano y agradezco mucho a la Universidad Cooperativa de Colombia, universidad donde trabajo desde hace 16 años, voy para 17 años, ahora en enero cumplo 17 años de estar trabajando en la Universidad Cooperativa de Colombia, pues les agradezco mucho por haberme invitado, por darme esta oportunidad de encontrarme con ustedes. Esta va a ser más que una presentación acartonada, quiero que sea más bien una charla, que sea un encuentro, que ustedes tengan al final la posibilidad de hacer preguntas de aquellas situaciones de pronto que no pude explicar adecuadamente o que usted esté interesado o interesada en saber un poco más. O también que no haya quedado claro, porque a veces uno prepara algo, pero es muy complicado en algunas ocasiones darse a entender completamente. Entonces, al final, por ahí hay unos 3 punticos, ustedes van a encontrar sus 3 punticos por ahí al frente de su pantalla en la parte superior. Pulsa esos 3 punticos y le aparece una manito, levanta la mano y yo luego en orden o Juliana en orden vamos dando la palabra a los que quieran preguntar. Por ahora voy a compartir pantalla para hacer la presentación del PowerPoint que les tengo preparado para el día. Entonces, el PowerPoint le he llamado importancia e impacto en la primera infancia. ¿Por qué importancia e impacto? Son dos situaciones completamente diferentes, pero complementarias. Importancia es porque necesitamos saber en qué consiste, de qué se trata esto de la primera infancia. ¿Y por qué primera? Pues si hay una primera debe haber una segunda, debe haber una tercera. Por supuesto que sí. No son temas que voy a tocar
El día de hoy solamente me voy a centrar en primera infancia y luego hablar un poco del impacto de saber de primera infancia y el impacto de no saber de primera infancia. Cómo se puede afectar o negativamente o positivamente, como digo yo con mis estudiantes, de manera adecuada o no a estas personas, a estos seres humanos que apenas inician el trasegar de la vida. Entonces, hablaré de la importancia primero y posteriormente hablaré del impacto. Entonces, la primera infancia. Para empezar, quiero hablar un poco acerca de las etapas del desarrollo. Hay muchos autores que hablan de las etapas del desarrollo, pero yo elegí, en lugar de encontrar a Lurie, a Chomsky, a Vygotsky, a Piaget, a cualquiera de ellos, elegí a Sigmund Freud. ¿Por qué? Hoy amanecí con ganas de hablar de psicoanálisis. Además que lo voy a hacer de una manera sencilla porque debo admitir que yo no soy psicoanalista, yo soy psicólogo cognitivo. Sin embargo, me apoyo mucho en estos casos en Freud, en el creador del psicoanálisis, para hablar un poco acerca de eso que él pudo observar de sus nietos y posteriormente postula la teoría del psicoanálisis basado en las etapas del desarrollo. Este señor era un médico, neurólogo, de comienzos del siglo XX, y lo que él hizo desde su profesión fue observar precisamente a sus nietos y pudo detectar que algo pasaba cada vez que había una edad determinada. A eso se le llamó posteriormente etapas del desarrollo según la perspectiva de Sigmund Freud. Y él descubre 5 etapas que quiero explicar muy brevemente para luego centrarme en primera infancia. Esto lo hago como un preámbulo, entonces voy a pasar muy rápido y si al final alguien quiere saber un poco más, pues me lo puede decir. Lo primero es que Freud habla de la etapa oral, que es una etapa que empieza más o menos al momento de nacer hasta los 18 meses de vida, o sea, año y medio aproximadamente. En el primer año y medio ocurre que todo alrededor del niño gira en torno a su oralidad. Si ustedes han observado, el niño, pues por supuesto, como una necesidad y además para suplir, digamos, él busca prenderse del seno de su madre para poderse alimentar. A partir de eso, digamos, el mundo empieza a ser descubierto por su boca. Él descubre el mundo a través de su boca. Es decir, descarga toda su libido en la boca. ¿Qué es la libido? Es una situación de deseo. Recuerden que lo voy a explicar no como un psicoanalista, sino como una persona común y corriente que quiere que ustedes entiendan de manera clara qué ocurre con los niños en esta etapa. Entonces, todo lo que los niños hacen en esa etapa, en esos primeros 18 meses, ocurre alrededor de la boca. Entonces, ellos lo quieren morder todo se lo quieren llevar a la boca. Descubren el mundo a través de la boca y les da la posibilidad precisamente de reconocer su entorno, reconocer a su mamá, reconocer los objetos que lo rodean. Por eso es importante rodear a los niños con objetos que él se pueda llevar a la boca, para no estarle diciendo, no te metas eso a la boca, prohibido, a ver usted. La idea es que el niño, todo lo que tenga en su entorno, precisamente se lo lleve a la boca, porque el morderlo todo, porque el intentar morderlo todo, precisamente le produce placer. Ese placer, recuerdan, hay una situación de buscar el placer a través de su boca. Si se le impide que ellos utilicen la boca para satisfacer esa necesidad, lo que podría ocurrir es que allí se va a presentar un bloqueo en sus subsiguientes etapas del desarrollo, y eso, pues, visto desde el psicoanálisis y visto también desde la psicología, no sería conveniente. Por lo tanto, es importante que nosotros, los papás y ojalá el mundo entero, entiendan de la importancia que tiene que los niños puedan descubrir el mundo a través de la boca y de la imperiosa necesidad de no solamente reconocer esta situación, sino poder brindarles la posibilidad de que ellos lo hagan. La segunda etapa se llama la etapa anal, que va desde los 18 meses, es decir, desde el año y medio hasta más o menos los 3 años de edad. ¿Qué ocurre en esta etapa? Todo gira en torno a las heces fecales. Entonces, observen que en esa etapa
más o menos desde el año y medio hasta los 3 años, ya terminando la etapa oral, los niños aprenden a manejar esfínteres. Entonces él ya hace sus necesidades fisiológicas, él defeca y orina en un lugar determinado, pero él empieza haciéndolo en el pañal, porque él todavía no lo sabía hacer. Ahí hay un aprendizaje. Entonces digamos que a los niños se les coarta, porque es un placer defecar, es un placer orinar, por supuesto que tiene que ser placentero para poder que el cuerpo se vea siempre motivado a hacerlo cada vez que tenga ese deseo. Pero ¿qué ocurre en esta etapa? Hay unas fijaciones que están relacionadas con el desarrollo psicosexual de estas personas. Todos los niños, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de sentir un deseo sexual, por supuesto que si nuestros genitales son tocados, ahí hay una posibilidad de sentir, y más aún en este caso, en la etapa anal, digamos que toda la carga se ocurre en el ano alrededor de la necesidad de defecar, de expulsar de su cuerpo de una manera determinada. Hay una desorganización y hay un derroche de recursos en esta etapa, que es lo que ellos hacen, es decir, reconocen en las relaciones sociales, porque empiezan las relaciones sociales un poco más extensas. Sin embargo, según Freud, estas dinámicas de gasto y ahorro no se expresarían solamente o principalmente a través de la gestión, por ejemplo, del dinero. ¿Qué ocurre con los niños cuando en la etapa anal que empezamos a escuchar los papás, que las mamás empiezan a decirles, cochino, eso no se hace, o empiezan a decirles cosas como, el popó huele horrible, ¿tú qué fue lo que hiciste? Entonces, digamos que allí vamos a encontrar unas dificultades que difícilmente van a poder luego enfrentar, y tienen todo que ver con la posibilidad más adelante o de ser tacaños o de ser muy amplios con la parte monetaria. ¿Cómo así? Claro, se ha descubierto que las personas que tienen frustraciones en su etapa anal son personas que posteriormente van a tener problemas con esto. Ustedes han visto que hay adultos que son muy tacaños, adultos que no gastan dinero, adultos que todo lo quieren acumular objetos, quieren acumular dinero, quieren acumular, todo lo guardan y no botan un frasquito porque ese frasquito después nos puede servir. O si hay que comprar un objeto, hay que comprar incluso comida, ellos se miden mucho en el gasto y lo que quieren es acumular. Pues ocurre que muy probablemente, porque eso no es definitorio, muy probablemente han tenido algún tipo de desorden, han tenido algún tipo de problema, han tenido algún tipo de situación negativa en la etapa anal. Al contrario, las personas que son muy amplias, muy generosas, que no guardan, sino que dejan fluir, dejan ir, muy probablemente es que han podido pasar la etapa anal sin mayores dificultades, incluso de la manera más adecuada posible. La tercera etapa que nos describe Freud es la etapa fálica, que va más o menos entre los 3 a los 6 años. Su zona erógena, es decir, su deseo está colocado en los genitales. Recuerden que en esta etapa los niños descubren sus genitales. Más o menos entre los 3 y los 6 años, la niña descubre que tiene una vulva y que el amiguito, el primito, el hermanito tiene pene. A su vez el niño hace lo mismo. Entonces el descubrir esos genitales también incluye, por ejemplo, que ellos se toquen mucho los genitales. ¿Qué ocurre con esto? De este modo, la principal sensación placentera no solamente está en tocarse, sino también, por ejemplo, en orinar. El orinar se vuelve una situación muy compleja, pero a su vez muy placentera. En esta hay una fase de mucha curiosidad, tanto hombres y mujeres se descubren mutuamente y ven allí un poco las diferencias. Además, Freud relacionó esta fase con la aparición del complejo de Edipo. El complejo de Edipo se da más o menos entre los 6 y los 9 años, que es la siguiente etapa, pero digamos que eso no es fijo, no es que el niño exactamente de los 0 a los 18 meses están en la etapa oral, de los 18 meses a los 3 años están en la etapa anal y de los 3 años a los 6 años están en la etapa fálica, porque no todo es tan fijo, porque somos seres humanos. Los seres humanos somos cambiantes, los seres humanos somos diferentes, los seres humanos, digamos, no tenemos los mismos desarrollos, pero digamos que esto es una guía, más o menos de acuerdo a lo que Freud descubrió con sus nietos y que luego aceptamos como una teoría, ocurre esto. ¿Qué es el complejo de Edipo?
ustedes saben, otros tal vez no tengan muy claro qué es el complejo de Edipo, es el periodo de enamoramiento, de deseo sexual del hijo hacia la mamá o de la hija hacia el papá. Hay un enamoramiento y un deseo sexual. En ese complejo de Edipo, pues, ocurren muchas situaciones, pero finalmente ellos logran establecer las diferencias, ellos logran establecer al final de la etapa edípica que lo que ellos tienen que hacer es, por ejemplo, si es un niño, él ve a su mamá como su objeto de deseo, pero también el niño varón ve a su papá como un rival. Entonces hay una pelea, no sé si los que ya son papás o mamás se han dado cuenta de eso. Hay una pelea frontal entre el niño varón y el papá, y hay una pelea frontal entre la niña, mujer, por supuesto, y su mamá, porque se consideran rivales, por supuesto. Cuando el niño se enamora de su mamá, el papá es un rival. Cuando la niña se enamora de su papá, la mamá es una rival. Eso se resuelve al final de la etapa de Edipo y la niña finalmente comprende que ya no puede acceder a su deseo, a su libido, a complacer a su libido, obteniendo placer de la manera como ocurre en la etapa, sino que su papá es su papá, su mamá es su mamá, por supuesto que hay un amor filial allí, pero finalmente se resuelve. Si a esto no se le da otro rumbo, por ejemplo, aquí aparecen algunos perversos, algunas perversas, y se aprovechan pues que los niños están en una etapa muy sus genitales y entonces aparecen allí los tocamientos, los abusos sexuales, aparecen un montón de situaciones precisamente porque el niño está, la niña está en ese descubrir de su genitalidad, más no de su sexualidad todavía, porque eso se da en una etapa posterior. Ahora, ustedes han oído hablar del complejo de Electra. El complejo de Electra no pertenece a la teoría de Freud, pero sí a un señor que continúa un poco con la teoría de Freud, llamado Carlos Jung. Él propuso el complejo de Electra como una contraparte femenina al complejo de Edipo, pero digamos que Freud no lo abordó de esa manera. Sin embargo, se están refiriendo a lo mismo. La cuarta etapa se llama la etapa de latencia, que ocurre hacia los 7 años más o menos y se extiende más o menos al inicio de la pubertad. ¿Cuándo inicia la pubertad? La pubertad ocurre más o menos entre los 9 y los 11 años, por ahí cerquita, entre los 9 y los 11 años. Esa etapa de latencia es una etapa de tranquilidad, es una etapa donde no hay una situación con las etapas anteriores, se supone que hay un periodo de tranquilidad. Algunos teóricos dicen que no pasa nada, yo no estoy de acuerdo y yo digo que sí pasan muchas cosas, solo que el niño, después de haber pasado complejo de Edipo, bueno, después de haber pasado su etapa oral, su etapa anal, su etapa fálica, pues hay como mucha información allí por analizar, por asumir, por entender. Y entonces durante esa etapa hasta la pubertad hay un periodo de cierta tranquilidad. Freud describía esta fase como una en la que la sexualidad queda más camuflada, miren eso, que en las etapas anteriores, no es tan explícita. Entonces ustedes pueden observar en esa etapa, los niños pelean con las niñas pelean con los niños, entonces juegan solo varoncitos o juegan solo mujeres y se odian aparentemente, pero eso, no hay un odio, sino que hay una reacomodación, por eso se le llama que es una etapa camuflada, la etapa de latencia, porque aparentemente no pasa nada, pero se están preparando para lo que viene, que es una etapa muy complicada, que es la etapa genital, es la última etapa que digamos, aborda Freud, que trata de explicar Freud. En esta etapa genital terminó la pubertad, se supone que es el periodo de transición, y aparece a partir de más o menos los 12 años en adelante el periodo de la adolescencia. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Muchísimas situaciones. La mayoría de ellas están siempre orientadas a su genitalidad. Aparece entonces la maduración de los órganos genitales interiores y exteriores, internos y externos, y ocurre que aparece el vello púbico, hay un descenso de los testículos, afloran los labios vaginales, crecen las glándulas mamarias, bueno, en fin.
y entonces aparecen los senos, aparece el vello púbico, aparece el vello axilar, a los hombres les empieza a cambiar la voz, se les empieza a ir el gallito cada vez que hablan. Bueno, hay un montón de situaciones que ocurren allí en esa etapa genital y aparece algo muy importante desde la libido propuesta por Freud, que es la masturbación. En esa masturbación hay un descubrir de la sexualidad. En ese descubrir de la sexualidad, entonces también no solamente está el descubrir su propia sexualidad, sino que aparecen las primeras relaciones sociales de querer tener novio, de querer tener novia. Ya pasaron los 12, 13, 14, 15 años, digamos que por ahí está la etapa de la adolescencia. Se supone que hasta los 18 años, entre los 12 y los 18 años o antesito de cumplir los 18, es la etapa de la adolescencia con todas las preguntas, con todas las incógnitas, con todo el boom, digamos, del despertar de la sexualidad genital. Es en esta etapa donde ocurre. Entonces, es el nacimiento de la sexualidad adulta, dice Freud, en contraposición a otra, ligada solo a las simples gratificaciones instantáneas y obtenidas mediante actividades estereotípicas o estereotipadas. ¿Qué ocurre aquí? Pues estamos satisfaciendo nuestra propia sexualidad y por eso ese deseo de tener contacto con el otro. Aquí hay cosas muy complejas en las relaciones interpersonales entre los adolescentes y es que como hay un despertar, hay un descubrir de la genitalidad, aparecen las primeras relaciones sexuales. Entonces es muy común que los jóvenes a esta edad queden en embarazo, las niñas queden en embarazo, porque normalmente a pesar que reciben información en la casa, reciben información en el colegio, algunos medios de comunicación también se suman a esta tarea, pues puede a veces más el cuerpo, puede a veces más un poco ese despertar genital y nos dejamos llevar por las emociones y por el deseo, por la satisfacción de la libido y aparecen entonces los primeros en niñas muy jóvenes, en plena etapa de la adolescencia. ¿Es normal o no es normal? Visto desde el punto de vista psicológico, sí, porque, digamos, están despertando su genitalidad y aparece la posibilidad de tener una relación sexual y la relación sexual, digamos, que es como el resultado de un proceso que empezó en la etapa oral, en la etapa anal, en la etapa fálica y luego ya en la etapa genital, pues hay un despliegue. ¿Qué ocurre? Pues uno no quisiera que los adolescentes tuvieran relaciones sexuales por muchas situaciones, porque todavía no se saben cuidar, porque todavía están muy inexpertos, no solamente por la prevención de un embarazo no deseado, sino también por cualquier situación alrededor de las enfermedades de transmisión sexual y otra gran cantidad de situaciones. Hay una maduración no solamente de su cuerpo hormonalmente, digamos, su cuerpo madura, pero también su psique tiene la posibilidad de madurar. No, pues es conveniente que tengan relaciones sexuales precisamente por esta situación, pero es la etapa en la cual normalmente ocurren. Ahora sí, después, más adelante, si alguien tiene alguna pregunta específica sobre estas etapas, yo ahondaría. Yo les dije que iba a pasar de largo, no me iba a detener mucho en las etapas y ya me voy a centrar ahora sí en la primera infancia. Entonces, arranquemos con eso, con definirla. ¿Qué es la primera infancia? Entonces, dice la diapositiva, cuando hablamos de infancia, nos referimos a la etapa que transcurre desde el nacimiento hasta la madurez del niño. Y aquí me voy a quedar un momentico. Muy bien, UNICEF y algunas otras posturas de otras entidades, digamos, con seriedad, con respeto, con reconocimiento, no se han puesto de acuerdo si va desde el momento del nacimiento hasta los 6 años, incluso algunos dicen que hasta los 3 años, o hasta los 8 años. Dicen que más o menos esa es la etapa. ¿Por qué les mostré las etapas del desarrollo de Freud? Porque Freud más o menos tiene la misma percepción. Recuerden que de los 3 a los 6, luego de los 6 a los 9, ¿qué es lo que ocurre? Digamos que en esa primera etapa hay una etapa de relaciones sociales, digamos, de aprendizaje del entorno. Hay una situación allí que se supedita a lo que nosotros hoy vamos a reconocer como primera infancia. Dentro de esta fase existen diferentes momentos que marcan el ritmo
del desarrollo de cada niño según sus características. Ojo, físicas, psicológicas y sociales. ¿Por qué hago la pausa en esas tres características? Porque precisamente de eso se trata. Ocurre que muchas personas que trabajan con esta población de la primera infancia a veces no tienen la información completa o, aunque la hayan tenido en sus procesos de formación, no la están aplicando de manera adecuada. Y digamos, primera infancia, entonces todos los niños entre los 0 a los 6, entre los 0 a los 8 años, se comportan de la misma manera, lo cual es falso. Acabamos de ver que no todos los niños se van a comportar igual porque no todos los niños son iguales. Por ejemplo, miremos la parte física. Algunos son más altos, unos más bajitos, unos más gorditos, unos más flaquitos, va a haber unos más rubios, unos menos rubios, va a haber de diferentes colores, va a haber de diferentes formas y por supuesto que esas características físicas ya nos marcan a nosotros una pauta para establecer que allí no solamente hay una característica física que los diferencia de esta manera, sino que algo más está pasando. Ahora, miremos un poco las características psicológicas. Todos los niños se comportan diferente. ¿Por qué se comportan diferente? Porque han recibido acompañamientos de familias diferentes, de papás diferentes, papás y familias que a su vez tienen una historia. Ese papá tuvo un proceso de desarrollo particular, esa mamá tuvo un proceso de desarrollo particular, ellos se casan, se juntan y no porque estén casados y sean los papás de la misma criatura, tienen exactamente la misma perspectiva, por ejemplo, de crianza. Las características psicológicas de papá, por ser hombre, tienen unas características propias de esa situación psicológica. Las características psicológicas de mamá, por ser mujer, digamos, por la situación de ser mujer, y no estoy siendo, por supuesto, clasista, ni estoy mirándolo de una manera diferente a como se lo estoy tratando de nombrar, simplemente es eso. Los hombres se comportan como hombres, las mujeres se comportan como mujeres, y eso hace que a su vez ellos dos acompañen a su hijo de manera particular. El niño, por lo tanto, aprende de la situación psicológica del papá, aprende de la situación psicológica de la mamá, y ese niño o esa niña no se va a parecer al otro. Entonces tenemos un grupo de 20 niños, un grupo de 30, de 40 niños en el mismo lugar, pues son 20, 30 o 40 mundos psicológicos completamente diferentes. Y ni qué decir de la parte social. La característica social, por supuesto, provienen de sociedades distintas. Si miramos un poco Popayán, ¿qué ocurre en Popayán? Popayán está conformado por diferentes etnias, por personas de diferentes latitudes. A pesar de ser una región muy vasta, también recibimos personas de otras latitudes, de Nariño, del Huila, de la parte chocuana o de la parte de la costa, digamos, del Cauca, gente incluso del Valle del Cauca. Bueno, digamos que el suroccidente colombiano es todavía una región mucho más grande. Entonces, hay unas características sociales que confluyen en un mismo lugar y, por supuesto, esa característica social de esta familia, de este niño, no se parece a la característica social de este otro niño, de esta otra familia. Por lo tanto, hoy vamos a tener ya una situación que nos va a llevar a comprender poco a poco que esos niños que nosotros queremos colocar en el mismo lugar como niños que pertenecen a la primera infancia, pues son mundos diferentes porque tienen características físicas, psicológicas y sociales totalmente diferentes. Es por eso, dice la diapositiva, por lo que se dice que cada niño es un mundo y no todos son iguales. La de aprendizaje la niña, donde va a adquirir las capacidades básicas para poder interactuar con el mundo en el que vive. Miren, va a poder. Es decir, hay una posibilidad, lo cual no quiere decir que todos los niños lo van a lograr. No, porque todos tienen características diferentes, porque todos tienen fortalezas diferentes y ahora si le sumamos un poco, no lo abordé en las diapositivas porque creo que se me iba muy largo el tema, pero hoy hay autores como Howard Gardner hablando de inteligencias múltiples y tienen inteligencias diferentes. Algunos niños vendrán con cierto tipo de inteligencias
digamos, más fortalecidas que otras, mientras que otros niños vendrán con otro tipo de características en relación a las inteligencias desarrolladas. Miren que estoy hablando en plural, inteligencia no hay una, inteligencia son muchas, son varias, y cada uno de nosotros viene con un pool de inteligencias desarrolladas dependiendo de las características físicas, psicológicas y sociales de donde yo provenga. Y que conlleva, por supuesto, a la adquisición progresiva de ciertas habilidades. Entonces uno observa que hay niños que cuando uno propone una actividad logran hacer, comprender, desarrollar la actividad más rápidamente que otros niños que no lo logran hacer con la misma velocidad, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas. ¿Por qué? Por muchas circunstancias, entre ellas las que acabamos de nombrar. Son niños que emocionalmente vienen afectados, por ejemplo, porque papá y mamá se están divorciando, porque papá y mamá tienen una dificultad, porque sus abuelitos están enfermos por una cosa, por la otra. Hay una situación socioemocional allá que, por supuesto, va a impactar a esos niños. Esos pequeños, esos niños y esas niñas, por supuesto que tendrán un desarrollo totalmente diferente los unos de los otros, y ahí es donde tenemos nosotros que entrar a comprender qué es lo que está pasando. Yo dije que no se habían puesto de acuerdo si era de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 6 años, de los 0 a los 9 años. Entonces, para no pelear, lo puse como el intermedio. La primera infancia va más o menos desde el primer año de vida, es decir, desde el nacimiento, hasta más o menos los 6 años. Este periodo suele coincidir con la etapa en la que los niños asisten a la escuela. Entonces, miren qué curioso que es justo cuando termina la primera infancia, cuando ellos arrancan su escolaridad formal, porque antes ha habido un preescolar, ¿cierto? Ha habido una transición, ha habido un preescolar que los ha llevado a escolarizarse incluso desde los 4 años, es decir, en primera infancia. ¿Y qué decir de algunas guarderías de bienestar familiar y otras que ya reciben niños incluso de 4 años? ¿Y qué decir de las alacunas que reciben niños incluso recién nacidos con 2, con 3 meses, con 4 meses, que sería lo, entre comillotas, ideal? Un niño no antes de los 3 o 4 meses debe estar compartiendo su espacio con otros niños, pues por las dificultades de salubridad y otras situaciones que se presentan. Sin embargo, conocemos familias que han tenido que asumir esta situación, por lo tanto nos tenemos que preparar. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la primera infancia? Que es la etapa antes de la escolarización formal, donde ya por las situaciones diferentes de la economía, por las situaciones diferentes por las que estamos pasando actualmente, pues tienen que los papás verse abocados a institucionalizarlos, ya sea en guarderías de bienestar familiar o ya sea en guarderías privadas, pero están colocados en una situación de escolarización mucho antes de los 6 años. ¿Qué, mi amor? ¿Quién me está saludando? Uy, Dios mío. A ver, yo veo quién fue que me dijo. Qué pena. No, tranquila, pues me sentí acogidísimo con ese mi amor. Pero bueno, apaga el micrófono, por favor. Vuelvo a la diapositiva, creo que es esta, sí, aquí es. Bueno, ay, caramba. Tengo aquí una interrupción en mi pantalla, pero ya lo voy a poder subsanar. Miren, entonces dice así, la diapositiva. Este periodo suele coincidir con la etapa en la que los niños asisten a la escuela infantil. Su evolución en las diferentes áreas será de la siguiente forma. Escuchen esto. Área cognitiva. En esta área el pensamiento es egocéntrico y le cuesta mucho imaginarse lo que piensan, lo que creen, lo que opinan los demás. Recuerden que en esta etapa de los 0 a los 6 años o de los 1 a los 6 años, los niños casi no escuchan lo que ustedes los adultos llaman a veces, bueno, yo también soy adulto, pero ya he dejado un poco la situación, por eso me hago en la periferia, además que yo soy quien está dando la charla, entonces no me voy a colocar allá, sino que me voy a colocar en el otro lado. En esta etapa es donde ustedes los adultos empiezan a decir, este niño es desobediente, este niño no hace caso, este niño no obedece órdenes. Es lo normal.
porque estamos en un área cognitiva donde él primero se está encontrando a sí mismo, está tratando de ubicarse en un lugar. Y para poder ubicarse en un lugar, primero tiene que entender el mundo desde su propia perspectiva. Por lo tanto, con ellos no hay que dar órdenes, sino hacer negociaciones. Y eso los forma. Hay que hacer acuerdos, hay que hacer pactos, que ellos al comienzo no van a cumplir porque están precisamente aprendiendo a socializar, pero que si nosotros como adultos acompañantes, como profesores acompañantes, como psicólogos acompañantes, logramos establecer allí la importancia de colocar la norma como parte del aprendizaje que ellos van a hacer en la primera infancia, en su área cognitiva, ellos lo van a ir entendiendo poco a poco. Ahora, tiene que haber coherencia, porque sí, ellos están escolarizados ya, institucionalizados, y yo en la institución estoy haciendo un régimen, bueno, régimen suena más a lo Hitler, más a lo alemán. Estoy colocando, digamos, una situación en la cual él logre aprender a reconocerse a sí mismo, pero en un entorno social, donde ya el mundo, lo que él piense, porque eso no deja de ser importante, sigue siendo importante. Pero ahorita hay que reconocer que además de él, existen otras, y digo existen porque voy a hablar en plural, otras personas en su entorno que también a su vez tienen unas necesidades por suplir. Repito, no es fácil establecer en el área cognitiva ese tipo de situación, pero si nosotros somos coherentes y tenemos la ayuda del núcleo, del entorno, como grupo de apoyo, que hacemos un grupo de apoyo, esta situación va a ser mucho más fácil o menos compleja de ejecutar. En el área del lenguaje, ya ellos hablan, ya ellos desde que nació, mejor dicho, ya empiezan a balbucear, a gugú, a tatá, y poco a poco en la interacción con mamá, con papá, empieza a haber un lenguaje articulado. Ya a los 6 años, a la parte, digamos, final, incluso desde a los 2, entre los 2 y los 3 años, más o menos ellos ya adquieren un lenguaje con el cual se pueden comunicar verbalmente, algunos incluso antes o unos un poquito después. Es que mi hijo ya cumplió 3 años y todavía no habla bien. Bueno, habría que mirar si hay una situación allí del orden biológico, del orden psicológico o del orden social que le está imposibilitando. A veces son niños, como dicen ustedes, consentidos, que como nosotros le hablamos a gugu, a tata, bebé, y entonces resulta que él nunca va a entender que existe una forma más adecuada de podernos comunicar con ellos. Papá o mamá que no se comunican verbalmente con su hijo de manera adecuada, pues es un niño que va a tener mayores dificultades para entender que hay un lenguaje articulado que debe utilizar para comunicar ideas. Entonces son niños que golpean, son niños que lloran, son niños que no saben expresar adecuadamente sus emociones o sus pensamientos. Ya pasamos por el área cognitiva, estamos hablando de la locución, de la expresión verbal. Los niños empiezan a controlar el uso del lenguaje propiamente dicho. Al principio es un lenguaje telegráfico, con palabras sueltas. Más tarde tendrá la capacidad de generar frases simples con algunas incorrecciones y a veces nos reímos un poco de la situación, o yo no sé si el niño, pero digamos que eso es lo que ocurre ahí, y eso al comienzo es muy gracioso, pero ellos deben ir corrigiendo poco a poco sin que eso se vuelva una carga para los papás, para los profesores, para los psicólogos, sino que eso debe ser de manera fluida y poco a poco. En el área socioemocional, el niño sigue jugando en paralelo, es decir, juega un poco en su egocentrismo, pero juega también en paralelo con la parte social. Entonces ya los juegos no son en sí mismos, ensimismados, de ellos mismos, con ellos mismos, incluso con su amiguito imaginario, sino que ya hay un juego social en paralelo. Entonces, venga, juguemos, venga, hagamos, aquí está la casita de las muñecas, yo te presto una muñeca y tú me prestas la otra, o yo te presto un carrito y tú me prestas el otro, o yo te presto el balón y vamos a jugar el partido de fútbol, lo que sea. Entonces el niño sigue jugando en paralelo. A finales de esta etapa, es decir, a los 6 años, comienza a compartir sus juegos con otros, iniciando así la socialización. Entonces miren que ya va pasando poco a poco y dependiendo del apoyo que tenga de nosotros, por supuesto como formadores y de la familia, pues él va pasando de una etapa egocéntrica a una parte social en su área socioemocional. En el área motora, pues el niño siente curiosidad, él explora. Esa exploración, como dice la diapositiva, será el motor
motor del aprendizaje. Pero nosotros a veces coartamos esa posibilidad. Miren lo que le dice el profesor en el salón de clase: no se paren, todos sentados. El que se pare le mando nota a su casa, le pongo nota en el, ¿cómo se llaman? El cuaderno, esos que llevan los profesores. Si el niño lo que está haciendo es una situación normal, un poco la metodología Montessori, para los que conocen la metodología Montessori, implica también ese tipo de situación, que el niño sea libre, que él se pueda mover por el espacio. Y el espacio del salón de clase se coloca primero con la puerta abierta, segundo, no hay pupitres, sino que hay diferentes situaciones. Hay mesas, pero también se utiliza el suelo, algunos tapetes, y si ellos quieren se pueden sentar en el piso, o si quieren se pueden parar al lado de la mesa, o hay unas sillas acomodadas en cierto lugar para que ellos la tomen si se sienten más cómodos sentados. Pero en ese niño, en esta, tener un poco más de soltura, no se debería decirle: vea, usted se tiene que sentar y de aquí hasta dentro de 4 o 5 horas que termine la jornada académica, usted no se puede parar de aquí. Imagínense si a usted le dicen eso y a los 15 minutos ya se quiere parar. Las clases normalmente que nosotros tenemos en las universidades duran de 2 a 3 horas y a veces es incómodo. La gente se para permanentemente al baño, van a la cafetería y toman algo. Imagínense un niño que está con toda la energía del caso y pretendemos tenerlo sentado. Entonces el niño siente curiosidad, él explora y ahí es donde está precisamente el motor de su aprendizaje. En cuanto a los cambios físicos, el niño sigue creciendo, aunque lo hace mucho más lento en las etapas anteriores. Es decir, el niño de los 0 a los 6 años aproximadamente crece muy rápido, lo vemos crecer. Si dejamos de ver un niño 2 meses, 3 meses, cuando lo volvamos a ver está más grande y uno nota los cambios físicos. De los 6 años a los 18, 20 años, que es más o menos cuando para el crecimiento. Se hace también el crecimiento, pero ya de manera más lenta. Ya los niños a los 12, 13, 15 años promedio, ya, digamos, ha obtenido casi que el total de su crecimiento. Lo que crecen de los 15 a los 18, 20 años es relativamente cada vez más poco. En el área motora. Eso en la parte de la importancia de la primera infancia. Ahora, vamos a hablar un poco de la segunda parte, que es el impacto de la primera infancia. Entonces, empiezo diciendo en la diapositiva que el desarrollo de la primera infancia importa para cada niño. Miren que yo no estoy diciendo para todos los niños. Lo que les estoy tratando de decir desde el comienzo es que si vamos a observar, el desarrollo de la primera infancia debe hacerse de manera individual. Dice la diapositiva: durante los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta los 3 años, los niños necesitan nutrición, protección, estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente. ¿Cómo así? Después de los 3 años no necesita nutrición, protección, estimulación. Sí, claro, también, hasta que nos muramos. Nosotros todavía de adultos seguimos necesitando nutrición, protección y estimulación, pero la importancia vital está de los 0 a los 3 años. ¿Por qué? Porque es ahí donde su cerebro comienza el desarrollo. Aquí hay una discusión. Yo he dicho que los niños a los 3 años de gestación ya tienen el sistema nervioso completo. Es decir, a los 3 meses de gestación, todavía en el vientre de mamita, ya tiene un sistema. Por eso es que hay una disputa hoy, y eso es un tema que no voy a tocar mucho porque siempre se genera una discusión los que están a favor y en contra, pero el aborto a los 3 meses o a partir de los 3 meses no está tan bien visto como puede estarlo antes de los 3 meses. Digamos que antes de los 3 meses, que el sistema nervioso no esté completo, todavía está la disputa de si se aprueba o no se aprueba. Repito, no es la discusión, por eso no me voy a detener allí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente allí es donde empieza ya el desarrollo, la estimulación del cerebro, que se va a ir desarrollando cada vez más, hasta más o menos los 3 años, que es donde más se desarrolla. Digamos que los primeros 3 años son vitales para el desarrollo del cerebro del niño. Por eso nosotros debemos no solamente contemplar esa importancia, sino tratar de apoyar este proceso de desarrollo
para que se haga de la forma más correctamente posible. En los primeros años del cerebro de los bebés forman nuevas conexiones a una velocidad asombrosa. Según el Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, ocurren más de 1 millón de conexiones neurales cada segundo, de los 0 a los 3 años. Más de 1 millón de conexiones neurales por segundo. Es decir, este ritmo es un ritmo aceleradísimo. Pero hay una situación, es que después de los 3 años ya no se repite a esa misma velocidad. Cada vez va mermando. Es decir, lo que ocurra con el cerebro de estos niños, con estos niños y sus cerebros, los 3 primeros años de vida es vital. Por eso debe tener las mejores experiencias posibles. No debe haber en lo posible traumas, no debe haber situaciones extremas que lleven a que en esa etapa de los 0 a los 3 años haya una situación que imposibilite o que trunque el desarrollo correcto del cerebro. Ahí en esos 3 primeros años es donde tenemos que hacer énfasis nosotros. Durante el proceso de desarrollo cerebral, los genes y las experiencias que viven, concretamente, una buena nutrición, protección y estimulación a través de la comunicación, el juego y la atención receptiva de los cuidadores influyen en las conexiones neuronales. Miren esto, el juego. Alguien preguntaba alguna vez qué era la lúdica. Mis estudiantes ya saben qué hago yo con lo de la lúdica. A mí me gusta mucho que el concepto quede claro. La lúdica es la posibilidad de aprender algo a través del juego. La lúdica no es solo jugar. El juego para el niño es importante, pero cuando nosotros somos cuidadores, cuando nosotros estamos a cargo de estos niños en la primera infancia, ocurre que debemos reconocer el porqué de la importancia del juego. El juego estructura las conexiones neuronales. Entonces, para él saber, por ejemplo, está jugando con Legos, ¿qué puede armar con ese Lego? Si él observa, si él hace aprendizaje por observación y luego arma con su Lego un muñeco, un carro, un robot, ese juego con los Legos le va a permitir a él desarrollar esas conexiones neuronales que le van a permitir, por supuesto, adquirir una inteligencia superior. El juego con las muñecas, el juego con el balón de fútbol, el juego con los carros, el juego social, jugar a la lleva, jugar a todos estos juegos son importantes porque aparece la atención receptiva de los niños. Y aquí es donde los cuidadores tenemos una parte importante en el desarrollo. Comunicarnos, protegerlos, ayudarlos a una buena nutrición y, por supuesto, una estimulación constante para que sus conexiones neuronales sean de la mejor calidad. Esta combinación del innato y lo adquirido establece las bases para el futuro del niño. Con lo que ellos vienen de casa, pero lo que también puedan aprender con nosotros es importante. Sin embargo, demasiados niños y niñas se ven privados de 3 elementos esenciales para el desarrollo cerebral, que son comer, jugar y amar, y por supuesto ser amados. Comer, digamos, en algunos sectores nuestros, es una situación muy compleja. Hay niños que llegan a los colegios, a las escuelitas, sin siquiera haber desayunado y se van, por supuesto, y cuando llegan no hay un almuerzo y a veces, teniendo suerte, por lo menos en la noche comen, pero hay niños que pasan días enteros sin probar alimento. Esos niños, por supuesto, van a tener problemas serios en su desarrollo, tanto neuronal como físico. El jugar, establecer nuevas conexiones neuronales a través del jugar y, por supuesto, el afecto mutuo, sentirse amados y, por supuesto, poder amar. En pocas palabras, no cuidamos del cerebro de los niños de la misma manera en que cuidamos de sus propios cuerpos. La parte social, emotiva y, por supuesto, la parte de la alimentación es fundamental. Dice así, si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. Eso lo dijo Rafi Kaboukian, que es un músico canadiense que dijo una frase
pues bien importante que me gustó traerla y se las comparto. Son varios los factores que determinan por qué algunos niños reciben la nutrición, la protección y la estimulación que necesitan, mientras que otros se quedan atrás. Y no hablemos de dinero solamente, no hablemos de la estratificación social en la cual nos tienen sumidos, sino hablemos también de la protección del gobierno, de cómo se necesitan, se requieren realmente de inversiones que puedan favorecer a esta población, porque es que esta situación de pobreza va a llevar a que nosotros tengamos unos adultos con un desarrollo neuronal, con un desarrollo cerebral bastante complejo. Entonces necesitamos que las entidades encargadas de hacer estas inversiones pues se toquen. Nosotros tenemos que estar pendientes de que así se haga. En los países de ingresos medianos y bajos, 250 millones de niños menores de 5 años corren el gravísimo riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo debido a la pobreza extrema y al retraso del crecimiento de estos países. Lo traigo como una reflexión. De esto poco o nada podemos hacer, pero por lo menos tener el indicador. A menudo los niños más desfavorecidos son los... Dime. Alguien abrió el micrófono. A menudo los niños más desfavorecidos son los que menos posibilidades tienen de acceder a los elementos esenciales para un desarrollo saludable. Por ejemplo, la exposición frecuente o prolongada a situaciones de estrés extremo. Los niños que viven en situaciones de guerra, los niños de Siria, por ejemplo, usted se imagina dentro de 10 años, 20 años, esos niños que hoy tienen 5, que hoy tienen 10 años, cuando sean adultos dentro de 10, 15 años, ¿qué tipo de niños van a ser? Llevamos más de 8 años de guerra en Siria, donde bombardean los unos y bombardean los otros, donde los niños tienen que nacer, crecer y desarrollarse en una situación de extremo estrés. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser la adultez de esos niños? Son niños que van a tener muchas dificultades neuronales, muchos de ellos muy probablemente no lo van a lograr. Puede activar esos sistemas de respuesta biológica sin la protección adecuada de un adulto y causan estrés tóxico, el cual puede interferir en el desarrollo cerebral. A medida que el niño va creciendo, el estrés tóxico puede acarrear problemas físicos, mentales y conductuales en la edad adulta. Por eso, miren, hoy vemos adultos muy violentos, hoy vemos adultos que no tenemos ni idea por qué roban, por qué matan, por qué tienen un comportamiento social como el que tienen. Mucho de ello es precisamente derivado de esta situación. Son niños que son adultos que muy probablemente cuando fueron niños no fueron tratados de la manera adecuada. Uno dice, bueno, ¿y por qué los países desarrollados con grandes posibilidades económicas tienen menos problemas? No es que no los tengan, sino que tienen menos problemas en este orden de ideas, pues porque han tenido infancias adecuadas, donde las conexiones neuronales se pudieron lograr, donde ellos tuvieron un proceso de desarrollo sus 3 primeros años adecuado, una buena nutrición, un buen acompañamiento con juegos, con didácticas, con situaciones que le permitieron desarrollar sus conexiones neuronales, su sistema nervioso central y periférico, y posteriormente se desarrollan como adultos de bien, adultos desestresados, adultos con una posibilidad de vida más adecuada que los demás. A medida que el niño va creciendo, el estrés tóxico puede acarrear entonces problemas de este orden. Por su parte, el conflicto y la incertidumbre también pueden resultar decisivos, ya que los niños menores de 5 años en zonas afectadas por conflictos y estados frágiles están expuestos a riesgos de calado para su vida, su salud y su bienestar, lo que ya les expliqué. Los descuidos y la inanición, es decir, aguantar hambre, tiene un alto precio y comportan consecuencias a largo plazo para la salud. La felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando estos niños alcanzan la edad adulta. Son niños que hoy los vemos sin deseos de estudiar, llegan a la edad escolar y estudiarán la primaria con mucha dificultad, pero cuando ya pasan al bachillerato muchos desertan, no quieren seguir estudiando, no se ven motivados. ¿Por qué no se ven motivados? Porque muy probablemente las conexiones neuronales no alcanzaron para tanto.
porque probablemente su sistema nervioso, su cerebro no se desarrolló de la manera adecuada, por lo tanto se cansan mucho en el proceso académico, en el proceso educativo. Niños que han sido maltratados, niños que han aguantado hambre, niños que no han sido acompañados adecuadamente, no tienen la suficiente capacidad de estado de alerta para enfrentarse a un proceso académico tan largo. Nosotros hacemos preescolar 2 años, primaria 5 años y bachillerato 6 años antes de entrar a la universidad, que son más o menos entre 4 y 5 años más. Sume cuánto va ahí. 2 más 5, 7 más 11, más 6, perdón, 7 más 6 serían 13. Ahí van 13 años para entrar a la universidad. Pongámosle 5 años a la carrera universitaria. Son 18 años antes de ser profesional. No todos resisten ese ritmo, porque muy probablemente son niños que no han sido tratados de la manera adecuada, entonces deciden otras cosas. También contribuyen a perpetuar los ciclos internacionales de pobreza, desigualdad y exclusión social. Claro, son niños que no se van a colocar en un proceso académico que luego los faculte en una carrera para tener una fuerza laboral bien remunerada, por lo tanto son personas que van a salir al mundo laboral a ganarse salarios muy bajos y a que no sea valorado su trabajo de la manera adecuada como debería ser. ¿Por qué? Porque fueron niños que de los 0 a los 3 años, que de los 0 a los 5 años no tuvieron el acompañamiento, no tuvieron la nutrición adecuada y por lo tanto su sistema nervioso, su cerebro, sus conexiones neuronales no se dieron de manera óptima. O sea, eso no es gratuito. Pese a que son esenciales los programas para niños y niñas en la primera infancia, siguen creciendo ampliamente, careciendo ampliamente de financiación y su ejecución es deficiente. Que eso ocurre con los programas de los gobiernos. ¿Qué ocurre con los programas? Son muy bonitos en el papel y entonces salen los gobernantes a decir, mire, tenemos para la primera infancia esto y hay una inversión de no sé cuánto, pero a veces ya no es suficiente. ¿Por qué? Primero por presupuesto. Y a veces porque ese presupuesto, pues al no alcanzar, no puede impactar a la cantidad de niños que se espera que impacte. Por lo tanto, el ciclo se repite. La inversión pública en el desarrollo del niño en la primera infancia es escasa. Por ejemplo, en 27 países de África subsahariana, en los que se llevó a cabo una evaluación en el 2012, hace apenas 8 añitos, solo se destinó el 0,01% del producto a la educación preescolar. Es decir, primera infancia con el 0,01% de inversión en países que ni siquiera son latinoamericanos, africanos. Asimismo, en gran parte de la población gran parte de la población no es consciente de la importancia de los primeros años de vida y no exige políticas ni programas ni financiación al respecto. ¿Qué ocurre si nosotros no le exigimos a nuestros gobiernos que debe invertir en primera infancia? Pues que a futuro este va a ser un país lleno de personas frustradas, de personas poco valoradas, de personas no estudiadas y de personas con muy pocas probabilidades, que al ser más remunerados son maltratados y eso va a ser un ciclo que se repite constantemente. Por lo tanto, hay que exigirle a nuestros gobiernos que inviertan en programas de financiación en estas etapas. Ya terminando, el desarrollo cerebral del bebé. Miren esto, más del 80% del cerebro de tu bebé se forma antes de los 3 años. Ya lo expliqué. Miren esto, el 80% del bebé se forma en los 3 primeros años de vida y muchos niños en esa edad no tienen un acompañamiento adecuado, no tienen una nutrición adecuada, son niños maltratados, son niños que no son queridos, son niños que no tienen un núcleo familiar. Estos niños requieren precisamente en esta etapa de los 3 primeros años de vida, que es cuando su cerebro se desarrolla en aproximadamente el 80%, tener condiciones adecuadas para hacerlo. Hasta un 75% de cada comida, 75% de cada comida sirve para desarrollar el cerebro de tu bebé. Ahora, si la comida es deficiente, yo conozco países centroamericanos donde hacen tortas de barro y comen barro, porque no hay nada más que comer. No hay plátano, no hay absolutamente ningún otro alimento, no hay trigo para hacer el pan y están comiendo basura.
Imagínense si el 75% de lo que comieran esos niños, que fuera comida adecuada, sería precisamente para el desarrollo del cerebro. Jugar 15 minutos con tu bebé puede desencadenar miles de conexiones cerebrales. 15, ojalá fueran 30, ojalá fuera una hora, ojalá fueran 6 horas al día donde tú puedas jugar, por supuesto, paulatinamente, adecuadamente, no 6 horas seguidas, no 4 horas seguidas, pero con 15 minutos que tú le dediques de juego a tu bebé, miren todo lo que pueden desencadenar. Miles, si es antes de los 3 años, millones de conexiones cerebrales. Datos clave, ya para terminar. Las carencias nutricionales en la primera infancia causan retraso de crecimiento que afectan casi un cuarto de todos los niños menores de 5 años en nuestro país. Los riesgos asociados a la pobreza, como la desnutrición y el saneamiento deficiente, pueden causar retrasos en el desarrollo e impedir el progreso escolar. Los métodos disciplinarios violentos, estos papás que todavía creen que con correa o con palo, con bofetadas el niño aprende, están equivocados. Violentos están generalizados en numerosos países. Casi el 70% de los niños entre los 2 y los 4 años fueron reprendidos mediante gritos, mediante chillidos, mediante pellizcos, mediante pelas horribles. Ojo con esto. 300 millones de niños menores de 5 años han sufrido violencia social. En el caso de los niños de países de ingresos medianos y bajos, un desarrollo temprano deficiente puede reducir sus ingresos en la edad adulta en torno a una cuarta parte. Es decir, una cuarta parte de los niños que no recibieron el acompañamiento adecuado de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 6 años, que es la primera infancia, son niños que cuando sean adultos no se van a desarrollar adecuadamente. Desafortunadamente, muchos de esos niños que hoy son adultos, que fueron maltratados de niños, que hoy son adultos, están sufriendo las consecuencias de algo que usted no sabía. Y hoy usted tiene la posibilidad de aprenderlo. Son niños que si en su casa no reciben un acompañamiento adecuado, usted con su trabajo, cuando usted ya esté trabajando como técnico en primera infancia, como psicólogo, porque aquí veo varios estudiantes de psicología, van a poder ayudar a que sean adultos prósperos, a adultos que puedan resistir un proceso académico de manera adecuada. El desarrollo deficiente del niño en la primera infancia puede acarrear pérdidas económicas para un país. Por ejemplo, en la India, esa pérdida equivale aproximadamente al doble del Producto Interno Bruto destinado a la salud. Algunas referencias bibliográficas para los que estén interesados en las referencias bibliográficas. Ahí consulté a UNICEF, por supuesto, Psicología y Mente, y Scholar, a Google Scholar, que es donde normalmente nosotros le decimos a nuestros estudiantes que consulten. Muchas gracias. Le repito, mi nombre es Fabio César Castaño González. Y ahí está mi correo electrónico institucional para los que me quieran escribir con el mayor de los gustos. Cualquier duda que tengan, lo pueden hacer. Fabio.castano. Yo soy Castaño, pero en el teclado pues no deja, no reconoce la ñ, entonces toca cambiarla por una n. Fabio.castano@campusucc.edu.co. Muy bien, chicos. Ahora sí, Juliana, tú dirás. Soy todo oídos para las personas que quieran hacer preguntas. Ya saben, levantan la manito. ¿Cómo lo hace? A través de los 3 punticos que usted, aquí arriba de los 3 punticos, miren arriba de su pantalla. Al ladito de los 3 punticos hay una manito. Si usted quiere levantar la mano, solo le da clic en esa manito. Levanta la manito y aquí aparece en pantalla y ya Juliana les va dando la palabra para los que quieran hacer preguntas. O si todo quedó claro, no, pues yo soy un expositor de primera talla. Todo nos quedó clarísimo. Bueno, profe, inicialmente pues darle las gracias por su intervención. Una conferencia muy interesante. Abordando diferentes temas que impactan a la primera infancia. Pues hasta el momento no hemos tenido registro de alguna duda o inquietud por nuestro chat. Si los asistentes que tenemos actualmente
desean realizarle alguna pregunta, pues estamos atentos al chat. Para continuar y ya próximos a dar cierre al evento, invitamos al doctor Nelson Aldemar Puetate, coordinador de proyección institucional, quien nos presentará el programa del técnico auxiliar en educación para la primera infancia, mientras las personas, si tienen dudas o inquietudes, nos las van dejando en el chat y poderlas responder más adelante. ¿Cuándo le llevan? Juli, ¿me puede confirmar si está mirando la pantalla? Sí, señor, tenemos en este momento pantalla. Pues, ya está cargando la presentación, ya la tenemos. Ok. Bueno, en relación a la presentación que hizo el profesor Fabio frente a este tema tan importante de la primera infancia, quiero comentarles que la Universidad Cooperativa de Colombia, en todos los campus, viene desarrollando un trabajo sumamente importante que nos permitirá empezar a ampliar el tema de la formación. La Universidad Cooperativa de Colombia toma en cuenta la formación a lo largo de la vida. Es decir, que siempre estamos aprendiendo. El profesor Fabio apuntaba de manera muy pertinente cómo los seres humanos aprendemos desde edades muy tempranas y seguimos en ese constante aprendizaje. Es así como la universidad ha desarrollado, viene desarrollando desde el año pasado el proyecto 200. ¿Qué es el proyecto 200? Es la apuesta a la formación en educación para el trabajo y desarrollo humano. Para el caso de Popayán tenemos 2 procesos de formación, ahora teniendo en cuenta la información que tenemos. En el momento estamos ya trabajando en nuestro técnico de educación para la primera infancia. Este técnico montado en la estructura de la pedagogía, en elementos muy importantes y muy pertinentes que tienen que ver con ese relacionamiento del ser humano con su entorno, en esa aplicación no solo de estos conocimientos, sino de estos planteamientos teóricos, sino más bien ajustados a esas realidades que nos permitan a nosotros poder llegar a un proceso de formación pertinente. Quiero comentarles a grandes rasgos que nuestro técnico tiene resolución de la Secretaría de Educación Municipal del febrero del 2020, un trabajo que hemos venido desarrollando hace un tiempo. Tiene una duración de 4 ciclos. Ofertamos en primera instancia 4 jornadas de formación. En este momento solo tenemos 2 jornadas de formación. La modalidad es una modalidad en este momento virtual por todo el tema de lo que se está presentando. Utilizamos todas las plataformas virtuales de la universidad, la oferta que también tenemos y la capacidad que tenemos para desarrollar estos procesos de formación. Está montado en 4 ciclos de formación, 3 ciclos de formación académica y un ciclo de práctica. Contamos con diferentes convenios interinstitucionales que nos permitan generar estos aprendizajes en diferentes sitios de práctica y poder desarrollar estos procesos. De igual manera, pues el campo de la primera infancia es un campo muy amplio para desempeñarse en diferentes aspectos. Uno de los aspectos importantes de nuestro ETDH, a diferencia de pronto de los demás programas que se ofertan en el contexto, es que nuestro enfoque está basado en el tema de la pedagogía. Ustedes miran la formación que está al lado derecho de sus pantallas. Está todo el tema de fundamentos de pedagogía, dificultades de aprendizaje, prelectura, prematemáticas, todo eso montado en esa concepción que se tiene desde el aprestamiento para desarrollar procesos de formación o el aprestamiento para llegar al tema escolar. Entonces, en base a eso se han tomado unos aspectos importantes y obviamente también un tema importante para nosotros que son los derechos de los niños y de las niñas y de igual manera contar con unos elementos importantes para generar esa participación ciudadana y empezar a formar a ciudadanos, a niños que tengan un concepto de ciudadanía en estos aspectos. Contamos con una planta de docente pues muy calificada en estos aspectos. Los invitamos a que consulten en nuestra página estos procesos de formación que estamos haciendo en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Les agradecemos mucho su atención, su participación y estamos prestos a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Aprovechamos y damos un saludo especial a la doctora Argenis Margot Imbacuán Velasco,
psicóloga de la Universidad de Nariño, especialista en gerencia social de la Universidad del Nariño, profesional especializado en ICBF Central Zonal Popayán, al doctor Diego Felipe Cajiao Rosero, politólogo de la Universidad del Cauca, consultor de política pública para la niñez, adolescencia y juventud, a la doctora Albalenis Ordóñez Patiño, normalista superior, normal superior Pío 21, licenciada en educación preescolar, Universidad Mariana, docente de preescolar y tutor de acompañamiento escolar, quienes hacen parte de nuestra calificada planta de profesores del técnico auxiliar en educación para la primera infancia. Profe Fabio, tenemos una pregunta en el chat para que podamos responderla. Nos coloca la señora Neida. Si a los niños y niñas no se les ha trabajado antes de los 3 años, ¿se puede lograr algo si fortalecemos esta parte a partir de los 4 a los 6 años? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como yo les decía, es vital que se haga en el tiempo adecuado. Es decir, de los 0 a los 3 años es donde se descubre que neuronalmente hay un mayor desarrollo, mayor. Lo que no quiere decir que de los 3 años en adelante no lo haya. También hay un desarrollo neuronal. Lo que pasa es que no se hace a la velocidad que se hace de los 0 a los 3 años, ni con la fortaleza que se hace de los 0 a los 3 años. Claro, yo a los 4, a los 5, a los 6 años, puedo seguir haciendo el mismo trabajo, es decir, no bajar la guardia o empezar por primera vez un trabajo de tal manera que el niño se pueda favorecer neuronalmente, pero lo ideal es que sea de los 0 a los 3 años, que es donde mayor fortaleza hay en la creación de conexiones neuronales. Perfecto, muchas gracias. No sé si de pronto alguna otra de las personas que se encuentra actualmente en la sala desea realizar alguna otra pregunta. Doña María Eugenia López. Buen día para todos. Soy María Eugenia López, directora del Hogar Infantil Juanita. A la universidad, a la doctora Betty Figueroa, que nos invitó a esta charla muy buena, y quería hacerles una consulta. O sea, nosotros estamos, como ustedes saben, estamos trabajando pues de manera virtual con los niños y niñas de primera infancia. Nosotros hacemos una llamada al seguimiento al desarrollo infantil. La verdad, pues tenemos como estrategia para mirar cómo está avanzando nuestros niños y niñas, hacerlo por videollamada e interactuar pues con los padres de familia y con el niño, porque pues ustedes saben que los padres de familia hacen las actividades o colocan el niño a hacerle la actividad allí y toman la foto y ya están mandando la evidencia. Pero nosotros queremos saber es si el niño lo hace o no lo hace. Entonces quería preguntarle al profe si de pronto él nos puede ilustrar más sobre estrategias para hacer el seguimiento al desarrollo infantil de nuestros niños y niñas de primera infancia. Mi profe María Eugenia, muy buenos días. Gracias por su pregunta y gracias por estar participando en esta charla. Bueno, es muy difícil establecer realmente con certeza si los niños están participando o no. A veces los papitos, como no tienen el tiempo, bueno, y todo lo demás, les queda más fácil ellos mismos hacer la actividad y mandarla, dependiendo de lo que nosotros les dejemos como responsabilidad. Pero allí la recomendación sería realmente sensibilizar a los papás de cuál es el trabajo y en este caso, como yo lo estoy explicando, de la importancia que tiene que sea el niño verdaderamente el que desarrolle la actividad y no ellos, porque es el niño el que se va a beneficiar, pero es que el papá no lo sabe. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de crianza, cuando le decimos a los papás, mire papá,
no es que usted, porque no lo pueda acompañar todo el día o todos los días y solamente pase tiempo parcial con su hijo, no esté en el deber de reprender al niño, de corregir al niño, porque es que algunos papitos nos dicen, no, es que como yo apenas paso media hora al día con él, pues yo cómo lo voy a regañar, yo le acepto todo, yo lo lleno de regalos, a ver si de pronto así compenso la falta de presencia mía. Y le decimos a esos papitos, venga, es que la corrección es importante en la sociabilidad del niño. El niño debe saber que hay normas, que hay límites, y los papitos son los primeros llamados a establecer esas normas y esos límites, porque la norma y los límites también hacen parte del amor. Los papás no saben eso. Los papás creen lo que les estoy diciendo, que si lo castigan, que si lo regañan, que si lo reprenden por una pilatuna o por una situación inadecuada, lo que van a hacer es perder en lugar de ganar. No, él debe comprender que así mismo como en este caso que les estoy contando en paralelo, el acompañamiento académico corresponde a papás, pero para que el niño desarrolle la actividad. Entonces, por eso yo digo que no hay otra forma diferente a hacer una concientización real con la población de padres de familia y explicarles qué es lo que se logra, cuál es el objetivo de esos trabajos, porque es que a veces ocurre, no sé, profe María Eugenia, de qué escolaridad estamos hablando ahí, primera infancia, niños en preescolar o niños ya de 6 años en adelante, porque No, estoy hablando de niños de primera infancia. Nosotros manejamos primera niños infancia, desde los 6 meses hasta los 4 años, 11. Se les hace, imagínense. se les hace 6 llamadas en el mes, ¿sí? La llamada mínimo debe durar pues 15 minutos. Y pues usted sabe que hay papás, en la viña del Señor se da de todo, hay papás muy, como hay papás que a veces son muy, ajá, sí, y cortan la llamada, o casi no responden bien, o estoy ocupado, o tal cosa. Entonces, pues ellos dicen que la verdad, pues el hogar infantil se creó fue para que tuviéramos los niños, mientras que los papás de la institución, ¿cierto? Pero debido a las circunstancias, pues nosotros nos vemos hacerlo virtualmente. Como hay unos papitos muy agradecidos que dicen que muy buenas las actividades, nosotros pues seguimos los lineamientos del ICBF con la cartilla Mis Manos Te Enseñan, y ahí estamos aplicando 14 prácticas de cuidado y crianza para los niños. Y se hacen unas actividades que son pues hasta muy sencillas, son en familia, es explorar, es compartir con las actividades rectoras de la primera infancia, pero pues a veces la verdad se desmotiva uno de pronto en las evidencias, ¿no? De que no reflejan muy bien las evidencias. Entonces, No, mi profe, pero ahí yo diría que no hay otra opción, no tenemos otra posibilidad diferente a realmente hacer una motivación a los padres de familia y que sean ellos los que hagan conciencia de la importancia del acompañamiento adecuado. Y ahí podemos hablarles del amor, ahí podemos hablarles de las normas, ahí podemos hablarles de ese acompañamiento en relación a la situación que les estoy nombrando. Cocinar en familia, hacer el arreglo de la casa en familia, poner en orden. Hay eso situaciones, lo digamos, estamos trabajando. exacto. Eso sería suficiente si los papás entendieran la importancia de hacerlo. Pero si ellos creen que cocinar en familia, hacer el aseo, el orden de la casa en familia y otras actividades que ustedes les están enviando, como que si fuera una carga, no lo van a desarrollar. Ellos no lo van a hacer. Entonces, ahí es ponerse un poco en el lugar de ellos y tratar de mirar cómo se llega a no solamente a la concientización, sino a la motivación para que ellos a su vez pues logren desarrollar las actividades. No hay otra, porque con los niños no vamos a tener ningún contacto, y el contacto que vamos a tener con los niños es a través de sus papás. Entonces, allí es un trabajo duro que nos corresponde, es un trabajo muy complicado, porque depende, lo que les contaba ahora, de cómo han sido criados esos papás, cuáles han sido los acompañamientos que han tenido, si realmente tuvieron las condiciones adecuadas
como niños para que ahora como adultos la repliquen. Pero si ellos no tuvieron ese acompañamiento, va a ser infructuoso cualquier trabajo, cualquier propuesta que les hagamos. Entonces, tenemos una tarea difícil mientras cambiamos esta realidad. Por ahora, lo mismo nos está pasando en las universidades. Ocurre que nosotros, se supone que estos muchachos que tenemos de estudiantes, y aquí hay varios estudiantes míos, adultos, son por lo menos mayores de 18 años, muy pocos son de 17, pero la mayoría son mayores de 18 años. Uno supondría que ya son autónomos, que ya pueden trabajar por sí solos, que uno les puede dejar ciertas responsabilidades, ellos van a cumplir, y algunos lo hacen, créame, algunos lo hacen, pero otros no. ¿De qué depende que unos sí y otros no? Pues como somos mundos diferentes y hemos sido criados de manera diferente, pues algunos considerarán que eso no lo tienen por qué hacer. Que la universidad o que el profesor tiene la obligación de llevarlos a un salón de clase y que vaciar el conocimiento en los cerebros de cada uno, lo cual ni siquiera en la presencialidad, por supuesto, es posible. Otros creerán diferente, que es importante la autonomía y que ahorita que existe esta posibilidad a partir de la pandemia y a partir del confinamiento, pues es una nueva posibilidad de aprendizaje y lo desarrollan. Los papitos son exactamente igual. Yo me coloco en el lugar de ustedes y por supuesto que comprendo que hay unos papás que no dan la talla, que no dan muestras, digamos, de un acercamiento con responsabilidad a este tipo de procesos. ¿Qué podemos hacer ahí? No hay otra cosa que continuar. Con los que sí lo lograron y mantener todo el tiempo hablándoles a los papitos de por qué ellos los deben acompañar, de las conexiones, importancia en el desarrollo de esas conexiones neurales del niño y de cómo ellos deben acompañarlo de manera asertiva. Si ellos no hacen conciencia, no va a pasar nada con el niño. Nosotros vamos a seguir desarrollando el trabajo, pero va a ser infructuoso a la postre porque estos niños no están recibiendo entonces los acompañamientos y los cuidados que se requieren para luego recoger los frutos. Papitos, trabajo con papitos, a ustedes no les toca sino otra situación que concientizarlos y motivarlos. No hay otra. Muchas gracias, profe. María Eugenia, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, profe, a todas las personas que participaron el día de hoy. En el chat les estoy colocando en este momento el enlace de la información de nuestro técnico auxiliar en educación para la primera infancia y también nuestro número celular institucional 321-590-1761 para las personas que quieran ampliar información sobre todo esto. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el costo del técnico y cuándo empieza? Bueno, el costo, doctor Nelson, si me acompaña en el momento. Sí, Juli. Me colabora, por favor. Con el costo y la fecha de inicio del técnico. Bueno, el costo del ETH en estos momentos hay un costo por ciclo de 600,000 pesos. Son 3 ciclos de formación y el último ciclo de práctica tiene un costo de 150,000 pesos. Fecha de inicio, tenemos en este momento una proyección para poder iniciar, si podemos cumplir con la corte, el 3 de septiembre. Estamos organizando 2 horarios, un horario de los sábados y otro horario entre semana nocturno. Entonces, las personas que estén interesadas, tenemos disponibilidad de esos horarios. Bueno, también les recordamos que el proceso de inscripción, los requisitos que tienen son certificado de noveno de bachillerato, la fotocopia del documento de identidad y normalmente es el PIN de inscripción, pero para este periodo se tiene un PIN de inscripción totalmente gratuito. Entonces, doña Marisol, listado de asistencia en las personas que se registraron, ya tenemos como el registro. ¿Usted me puede confirmar si por ahí se registró o le llegó aparte el link, por favor?
Me llegó aparte el link. Permítame, ya le coloco el enlace para que usted pueda hacer su registro también. Perdón, algo que quería comentarles también Vale, que no gracias. mencionamos es que las personas que hagan parte de este proceso de formación, igual cuando terminen, serán egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia. De igual manera, tienen todos los beneficios como estudiantes que tienen nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Y de igual manera, cuando en algún momento quieran continuar con su proceso de formación ya en los temas de pregrado, ya ingresarían en la calidad de egresados. Obviamente hay unos beneficios a nivel financiero y unos beneficios a nivel académico, es decir, con un descuento que se le otorga a nuestros egresados de los programas y un beneficio en las acciones de poder homologar, en este caso, algunos créditos para el programa de psicología. Y es importante también mencionar ese anclaje que estamos haciendo entre la educación para el trabajo y el desarrollo humano con los programas de pregrado. Sí, correcto. Les acabo de colocar en el chat el enlace para que puedan hacer su registro. Hay un listado para registrarme. Los requisitos, nuevamente, los requisitos para nuestro técnico es el certificado de noveno de bachillerato, la fotocopia del documento de identidad y ya pues un contacto para que podamos hacer todo el proceso de inscripción. ¿Cómo encaja con los psicólogos egresados? Profe Fabio, tenemos una preguntita aquí que dice, ¿cómo encaja con los psicólogos egresados? Pero ¿cómo encaja? Que, Héctor, por favor, ¿me podrías explicar un poco más la pregunta? Para cualquier parte del país, ¿cómo encaja con los psicólogos egresados? Dale, Héctor. Sí, buenos días. Lo que pasa que, digamos, para los psicólogos egresados, este técnico, ¿cómo le ayuda o cómo, digamos, beneficia al psicólogo ya practicante? Ya, pues es un posgrado, es decir, usted lo vería, cuando uno hace especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados, digamos, es un valor agregado que tiene el título. Y siempre que nosotros nos podamos colocar en un entorno determinado, no en todos, pero por ejemplo, los psicólogos tenemos esa gran ventaja, y es que entre más títulos, lo voy a decir de manera un poco compleja, burda, pero real. Los psicólogos, entre más títulos acumulemos, mayor reconocimiento social tenemos y mayor remuneración podemos tener en relación a la capacitación, a la cualificación. Entonces, que un psicólogo a su vez tenga un técnico en primera infancia, no solamente tiene un mayor reconocimiento, sino que el campo de acción del psicólogo se extiende y hay mayores probabilidades de empleabilidad. Además de los conocimientos que se adquieren académicamente, porque uno en el técnico ve situaciones, ve contenidos que no se vieron específicamente en la carrera de psicología. Sí, uno en la carrera de psicología ve etapas del desarrollo, ve los diferentes autores, a Freud, a Piaget, a Chomsky, a Vygotsky y demás, pero digamos no se hizo énfasis en primera infancia. Hoy vemos que hay muchas ONGs, que hay muchas instituciones solicitando infancia. Imagínense que usted llegue, Héctor, con sus dos títulos y diga, mire, yo soy psicólogo y además soy técnico, experto en primera infancia de una institución que está solicitando una cualificación al respecto específica. Ahí creo yo que sería el plus a partir del cual puede haber una mayor oportunidad de empleabilidad. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera saber, a mí me pasa al contrario de lo que está mencionando el profe. Bueno, primero que todo, darle las gracias por la invitación a esta capacitación. Ha sido una experiencia maravillosa. Me ha fortalecido muchísimo. Yo soy licenciada en Pedagogía Infantil y me gustaría
de pronto hacer una especialización en psicología infantil. No sé si la universidad tenga, digamos, esta carrera. ¿Cómo sería allí si de pronto se facilita hacer una homologación o algo parecido? Confirmo, es doña Adriana quien está hablando, ¿verdad? Sí, señora. Doña Adriana, bueno, tenemos actualmente la especialización en promoción psicosocial para la salud, pero este año recibimos diferentes visitas del Ministerio de Educación para nuevos posgrados. Si usted gusta, me puede dejar sus datos o su correo electrónico y yo le estaré haciendo llegar a su correo toda la información de los nuevos posgrados que vamos a tener, que ya solamente estamos como en espera de los registros calificados. Pues tengo un inconveniente en el chat porque no sé por qué no lo tengo activo allí para escribir. Entonces, igual ustedes me mandaron el link al correo. No sé si allí pudiéramos. Perfecto. Entonces, ¿me puede confirmar su nombre? Yo directamente busco en la base de datos. Ajá, Adriana Quintero Lozada. Listo, doña Adriana. Entonces yo ya verifico la base de datos y le hago llegar a su correo y a su celular toda la información. Bueno. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doña Guadalupe. Hola, buenos días. Mira, yo te quería preguntar si para el técnico, o sea, yo estoy en primer semestre de psicología, no importa que esté en primer semestre, o sea, ¿puede hacer el técnico? No tenemos ningún inconveniente. Tú puedes iniciar tu proceso de inscripción. Los horarios que tenemos para el técnico van en jornada nocturna de 6 a 10 de la noche o los sábados de 8 a 6 de la tarde. Entonces, siempre y cuando no se te cruce con tus horarios, no tendrías ningún inconveniente. Vale, ¿y cuándo empieza el técnico? Bueno, el doctor Nelson creo que es un errorcito, decía septiembre, pero es noviembre. Noviembre 3 lo tenemos para inicio en esa semana de noviembre 3. Vale, gracias. Con gusto. Igual, a todas las personas que de pronto estén interesadas en ampliar la información, al número de celular nos pueden escribir, que con mucho gusto pues ahí estaremos ampliando toda la información para que ustedes puedan conocer a profundidad el técnico, los programas, o si de pronto tienen alguna duda sobre la conferencia que se realizó el día de hoy, pues también va a estar publicada en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán. Doctor Nelson, ¿cada ciclo qué tiempo dura? El ciclo entre semana, el de semana nocturna, está durando aproximadamente 20 encuentros. Esos 20 encuentros son casi 2 meses de actividades. Y los ciclos que se hacen en jornadas sábados está aproximadamente en un promedio de 3 meses. El proceso de formación como tal, independientemente del ciclo nocturno o del ciclo sábados, se hace entre 7 y 9 meses. Ya el tema de la práctica es un proceso que se organiza con la entidad y con el estudiante para poder desarrollar el proceso de formación en la práctica, que más o menos está entre 3 meses y 6 meses, dependiendo del horario que el estudiante escoja. Bueno, y también contarles que tenemos diferentes opciones con las cuales ustedes van a poder acceder al estudio con entidades financiar su matrícula. Tenemos un aliado que es la Cooperativa Comuna, que les va a permitir a ustedes de una manera fácil y rápida acceder a esta financiación. Entonces, resaltar 3 aspectos muy importantes. Uno, que ustedes van a tener un título de una universidad que tiene presencia a nivel nacional. Somos la universidad privada de carácter presencial más grande de Colombia. Tenemos presencia en 19 ciudades a nivel nacional
y por supuesto, pues, si ustedes por casualidades de que les salió trabajo en otra ciudad y deben movilizarse y en esa ciudad cuentan con el técnico en educación para la primera infancia, ustedes van a poder continuar con su proceso sin ningún inconveniente. Entonces, es muy importante eso, que sepan que hacen parte de una universidad, que en este ciclo, en este técnico, ustedes van a tener también un seminario totalmente gratuito y pues que van a tener muchos beneficios al ser egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, pues les agradecemos a todos por su participación, pues, por su interacción y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener. Les voy a repetir el número de celular, 321-590-1761. Al profe Fabio, muchas gracias, al doctor Nelson y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias y les deseamos un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto, esperamos tenerlas en nuevos espacios. Feliz día. Muchas gracias.